Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Y tenemos harto que conversar con nuestra invitada. Berta Concha es sin duda uno de los motores principales de la distribución y de también la difusión de no solamente pensaríamos literatura internacional de alto vuelo, sino también de, a través de Liberalia, poder publicar también libros de autores y autoras chilenas que vale la pena conocer. Y yo tenía muchas ganas de conversar con ella. Con Berta siempre nos vemos como de lejos en eventos vinculados con libros, pero ahora quería tenerla sentada acá en Comunicarte para preguntarle muchas dudas que yo tengo respecto a cómo se arma, ¿no?, una curatoría de distribución, cómo se sostiene, además, porque Berta lleva muchas décadas trabajando en este ámbito a través de Liberalia Ediciones y también a la librería digital Prosa y Política. Berta, muy bienvenida, muchas gracias por venir. Oye, pues es un acontecimiento, te lo juro, porque también yo reconozco que nos conocimos desde lejos, siempre nos hemos saludado, pero además me encanta la idea de que tengan esta radio, que existe esta radio nueva y que se puedan tener programas de esta índole, ¿no? Es un lujo. Bueno, nosotros en este programa y en esta radio, hay que decir, somos muy fan de los libros, y tenemos constantemente el privilegio de poder conversar con autores y autoras. Pero también me pregunto yo muchas veces cómo es que este libro fabuloso llegó a mis manos, y hace poquito acá mismo yo recomendaba el que estoy leyendo ahora, porque me demoro mucho porque este es un libro de cuentos que leo en la noche, que es un libro impedimenta que se llama Solsticio Siniestro, que son cuentos góticos para noches frías de invierno. Y ese libro, por ejemplo, es un libro hermoso, tapa dura, con hermoso diseño de esta editorial española, y uno se pregunta ¿cómo tuvo que pasar para que ese libro llegue a mis manos, ¿no? Entonces quería preguntarte sobre ese ejercicio, sobre el ejercicio de distribuir y cómo se arma una curatoría desde ahí. Bueno, tú sabes que la industria del libro, no tengo ningún complejo en llamarla industria, porque creo que nos honra en el sentido de que podemos ser una industria nobilísima, que además respete la creación de los autores y los valores agregados que tiene el libro, que es a lo que tú estás aludiendo, ¿no? Entonces, mira, la industria del libro está compuesta por diversos estamentos. Lamentablemente nosotros desde la industria y la creación editorial chilena, que era famosa en los años, hasta los años 70, hasta el 73, dejó de trabajar y funcionar y proponer como solía, y se estancó, y muchísima de la gente salió a otros países en donde aprendimos a editar, aprendimos a traducir, aprendimos a diseñar, aprendimos todos los oficios del libro, y aprendimos que el libro es una industria en cadena de valores agregados. El estamento que le llaman distribuidores es muy poco conocido, es el estamento más comercial, más industrial, llamémoslo, ¿no? Pero efectivamente exige un gran conocimiento de los libros en el mundo, ¿me entiendes? No solamente aquí, porque efectivamente tienes que hacer una curaduría. Y es desconocido porque suele ser gente que no aparece en general en público, ¿no? Es gente que está mucho en el comercio y en el comercio mayorista, digamos, del libro. Gente que poco conoce, poco se deja conocer o poco conocen los lectores. O sea, es un estamento un poco secreto, diría yo, de la cadena del libro, y sin embargo es crucial. Absolutamente. Porque tienes que tú jugártela y traer los libros de lejos, o poner en valor los libros chilenos aquí y ojalá en el extranjero. Entonces, este estamento de distribuidores muchas veces está compuesto por gente que no está muy enterada del libro, pero con los años va aprendiendo de libreros, de editores, en fin, de toda la gente que pulula en torno al mundo del libro. Pero muchas veces está compuesto por gente que, como yo, cruza la cadena del libro desde ser un buen lector hasta editar, pasando por ser librero, ¿no? Pasando por dedicarse también a la publicidad, a la promoción, que es muy específica la del libro, requiere cosas muy especiales, talentos, virtudes y conocimientos. Entonces el distribuidor queda un poco solapado,
y sin embargo es quien apuesta por los libros, quien decide traer o no un sello editorial como Impedimenta, o como Satori, o como Herder, o Trota, o Siglo XXI. Gredos, Siglo XXI, que son, en su mayoría son sellos editoriales que yo elijo traer. Uh-huh. O sea, yo como distribuidora dejo de lado mi personalidad esta de editora y de librera y me quedo contestándote. Como distribuidora yo tengo que hacer un muy buen estudio, tener mucho contacto en las ferias, en correspondencias personales, en fin, con los sellos editoriales, con los gerentes, con las propuestas de los sellos editoriales. Y yo elijo qué traer. Yo elijo en qué nivel me voy a situar, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo cuando llegué a Chile en el año 97 dije, bueno, yo voy a hacer algo donde no se atreven los demás. Voy a traer libros realmente difíciles en ciencias sociales, uh-huh, en humanidades y literatura, pero literatura muy, muy, muy escogida, uh-huh, ¿no? Entonces tienes que hablar y si te conocen en el mundo editorial, en México, en España, en Argentina, en Colombia, en donde sea, bueno, ya saben bien tu trayectoria, nos conocemos todos, somos una familia multinacional, pero a veces mal avenida, pero en general nos conocemos todos, ¿no? uh-huh. Y todavía los negocios en este mundo se hacen mirándose a los ojos. Te tienes que conocer personalmente. Entonces yo elijo aquellos sellos que me convencen, aquellos con los cuales tengo afinidades intelectuales, sensibles, políticas incluso, ¿no? En el sentido amplio, y estética, uh-huh, ¿no? Y finalmente la palabra maldita, comerciales, uh-huh, que me pueden ofrecer buenas condiciones para llegar, por ejemplo, desde México o desde España al punto más lejano del occidente, que es Chile, uh-huh, a través de aviones que son carísimos o a través de carga marítima, que tienen que desplazarse más de lo que anduvo Colón para descubrir América, ¿no? Entonces el editor apuesta por unos sellos editoriales, por unas calidades, por unos potenciales lectores, y apuesta por hacer una cultura en torno a su propuesta. uh-huh. Es lo que yo por lo menos hice y me ha dado buen resultado. Exige mucho trabajo, mucho conocimiento, ¿no? Porque tú vas eligiendo los sellos y dices, bueno, voy a apostar a esta forma de contar el mundo, a esta forma de mirar el mundo, uh-huh, ¿no? Y además haces un análisis, bueno, de sociología empírica, en mi caso, no soy socióloga. ¿Qué se le está leyendo en Chile? ¿Qué se necesita? ¿Qué falta? Como he vivido mucho en México, en Estados Unidos, en España, sé los mercados muy bien de ahí. Además, como conozco bien, qué sé yo, el mundo editorial de Colombia o de Argentina o de Uruguay, también me puedo imaginar muy bien qué es lo que falta acá. Uh-huh. Tengo puntos de comparación. Entonces tú apuestas por una línea y yo estaba segura que esto faltaba. Incluso este nombre retador de prosa y política lo puse muy adrede y en homenaje a una librería que fue en su momento la mejor librería norteamericana de ciencias sociales y humanidades, que se llamaba Politics and Prose. Yo vivía en Washington y era distribuidora y librera de libros en castellano. Pero estos eran unos libreros gringos, buenísimos, y fue una librería maravillosa que se terminó porque fallecieron los dueños. Uh-huh. Ahora, también me llama mucho la atención varias cosas de lo que dijiste, Berta. Les recuerdo que conversamos con Berta Concha, editora, librera, distribuidora. En ese rol la invitamos a propósito de su trabajo en prosa y política, que para mí es una página muy peligrosa. Yo cada vez que entro en prosa política porque tienen muchas editoriales que a mí me gustan mucho, como Impedimenta, como Herder, ¿cierto? Siglo XXI en las ciencias sociales, que sí, es una editorial fundamental. Pero pensaba también en la esperanza en el lector, porque tú has hablado de conocer muy bien la industria, conocer a la gente que crea libros, ¿no? Pero también en prosa y política hay una apuesta, porque en Chile existen lectores y lectoras que les interesan literatura de alto vuelo, ciencias sociales, que diríamos, entre comillas, difícil, ¿no? Hablemos también de lo que has ido descubierto de lectores y lectoras chilenos en estas décadas.
Mira, yo soy una nostálgica de años, bueno, ya tengo muchos años yo, pero de lo que pasaba en este país en que yo nací y me crié y luego me fui en el 73, ¿no? Era un país muy lector. Nosotros un poco díscolamente pensábamos como jóvenes universitarios que era un poco exagerado, pero era un país muy lector y tenía la gran virtud de que quienes más mundo han hecho, más se han proyectado y más han proyectado las esencias de nuestra identidad, son gentes de clase media y de provincia. Salvo excepciones maravillosas, pero son excepciones. Claro. Entonces, yo recordaba el maravilloso aporte de los profesores normalistas. Cómo nos enseñaron a leer en todas partes. Yo sabía que aquí seguía habiendo algunas cosas a pesar de que desaparecieron las escuelas normales, ¿entiendes? Pero que esa cama cultural, ese sustrato, continuaba. Y no me equivoqué. De repente en Prosa y Política, que tú sabes que es una librería virtual, un señor de Calafquén me dice, oye, ¿qué es lo último que tienes, por ejemplo, sobre la discusión de Rosa Luxemburgo con Lenin? ¿Ah? Súper específico. Sí. Pero ya hay un libro en Prosa y Política. Hay un libro, claro. O me dice, yo quisiera por favor, todo lo que tengas de literatura japonesa antigua. La Satori tiene lo suyo. Él tiene lo suyo. Pero es un señor de Pitrufquén o de Calama, ¿me entiendes? Entonces Chile está absolutamente lleno de gentes todavía, que ya tienen mis años más o menos, cuyos padres leyeron mucho, tenían bibliotecas en las ciudades y los pueblos medianos. En el resto de Chile hay mucha gente que aún tiene biblioteca y que lee y que se contacta con nosotros y nos pide libros increíbles. Tú dices, pero ¿cómo le puede interesar este libro de lingüística a un señor, como te digo, de Pitrufquén? No es un señor que se retiró después de una carrera brillante como lingüista. No, es un señor que probablemente tenía una farmacia. Gente curiosa. Sí, como decía, mira, no sé si me puedo extender, pero como decía Raúl Ruiz, decía, bueno, dos cosas. Primero, es una mentira, ¿me entiendes?, que los chilenos seamos los ingleses de América Latina. La verdad es que los ingleses son los chilenos de Europa. Tan Ruiz. Bueno, y segundo, Chile sí se parece a Inglaterra en la existencia de mucha gente excéntrica. Gente que se sale de la normalidad para emprender caminos insospechados, ¿me entiendes? Y si tú haces un arqueo de toda la escritura de la narrativa y de la poesía chilena, incluso de la ciencia, te vas a encontrar con que hay una cantidad enorme de aporte de gente que nacieron en provincia, se criaron y se educaron en provincia, y algunos incluso siguen en sus localidades de siempre. Bueno, entonces en Santiago esto se diluye. En las grandes ciudades se diluye bastante, a pesar de la existencia de universidades. Sí. El impacto de las universidades, por supuesto, que eleva el rango de demanda intelectual y literaria, qué sé yo. Pero en los pueblos chicos esto se ha mantenido por tradición familiar. Bibliotecas privadas, cosas de gente que no tiene fortunas, ¿me entiendes? ¿No? Gente que guarda sus libritos de 1940, pero con recelo y con alegría, ¿me entiendes? Y sigue habiendo eso. Este Chile está vivo, ¿eh? Sí, bueno, yo creo, y me encanta escucharte, Berta, porque esta misma radio está basada en esa idea. Sí. En la idea de que hay muchísima gente que le interesa el mundo de la cultura, que independiente de lo que nos diga los grandes medios de comunicación y los discursos mediáticos, nosotros creemos que Chile, o sea, cuando yo voy a una feria del libro, está lleno, ¿no? Sí. Cuando voy al teatro, en muchos casos, el domingo fui a ver a La Pato Gallina, estaba repleto. Entonces, hay un mundo de chilenos y chilenas que sí les interesa la cultura, que sí consumen cultura y que lamentablemente en muchos casos no tienen demasiados espacios para hacer comunidad alrededor de eso. Y mira, y en el caso del libro, exactamente, en Chile hay poco más de 200 librerías en total. En España estaban tristísimos porque han bajado a 2.950.
En Alemania hay más de casi 6.000, ¿me entiendes? Y así. Entonces, nosotros con 220 librerías y con un país largo, imagínate un lector de Punta Arenas. ¿Cuánto paga por el traslado de su libro de aquí a Punta Arenas? Casi el doble de lo que el libro cuesta. No se puede mantener precio único, por eso alguien tiene que financiarlo. La presión para obtener subvenciones para eso también es preocupación de un distribuidor. Por supuesto. Yo tengo libreros que me dicen, oye, pero ¿cómo accedo a estos libros? Entonces, de repente nosotros, como sobre todo librería online, hacemos grandes, por ejemplo, descontamos o no se paga el O sea, si ustedes se meten a Prosa Política, un día cualquiera, siempre hay remates de hasta 50% y la mayoría de las veces los libros están con descuento de 20%, siempre. Sí. O sea, es un cotidiano. La Muri sufre. Oye, antes que se nos vaya el tiempo, Berta, tenemos aquí nuestra mesa llena de libros. Pero yo traje aquí unas cosas rarísimas porque vengo de otra parte. Pero aprovechemos ahí como de contar un poco la mirada de Liberalia. Ya, mira, hay un popurrí aquí de cosas. Sin embargo, mi obsesión siempre han sido las ciencias sociales, los libros infantiles y juveniles, sobre todo infantiles, porque pienso que hay que crear lectores desde pequeño. Criterio de profesor normalista, ¿no? Bueno, entonces mira, aquí hay uno muy bello que se llama Sabores del Ñuquemapu. Lo mostramos allá a la cámara. Ahí está. Ya, es un libro a todo color con ilustraciones preciosas de chilenas, las dos autoras Camila Iber y Bea, y prólogo de Licurachi Wildlife, que se comía antes de la llegada de los españoles en Chile. ¿Cómo se come en verano, invierno, primavera y otoño? ¿Qué productos naturales? En fin, todo precioso y ilustrado de una manera maravillosa que te hace... La luz del sur está captada en acuarela. Hermosísimo. Esto es de Liberalia Ediciones, porque Berta también es la editora de esa editorial. Le estamos mostrando algunas cosas y este libro, por supuesto, lo pueden encontrar en Prosa y Política. Mira, te quiero mostrar esto, por ejemplo, es otra cosa de las que nosotros hacemos, intercambios mundiales. Este libro, Nostalgia del Azul, es de Licurachi Wildlife, pero la Secretaría de Educación Pública de México, o sea, el Ministerio de Educación, nos compró e hizo decenas de miles de ejemplares en otomí, que es una lengua mexicana. ¡Qué hermoso! Entonces está castellano otomí y directamente hay además el sustrato mapuche, el mapungún, ¿no? Que se los regalamos nosotros a... Hermoso, ¿no? Tremendo trabajo. Para que veas. Luego tengo recita tu receta. Estas son todas en décimas espinelas del siglo de oro, las recetas más criollas de los criollos, sopas, entradas, segundos, postres, en fin, del recetario criollo chileno más auténtico, con recetas, procedimientos, etcétera, etcétera. Todo en décimas, ¿no? Está asesorado por quien trabaja con nosotros en nuestro departamento de edición, Esteban Cabezas, que es el crítico gastronómico, uno de los más conocidos. Más reconocidos, por supuesto. Así que, mira, autor de muchos libros interesantes también en ese sentido. Este es muy chistoso. Español, chileno. Es un estudio impecable, implacable además, sobre la fonética y sobre la pronunciación de la CH en nuestro país, que inmediatamente te estratifica por clase a la gente, ¿no? En fin. Súper interesante. Este libro que nos tiene chochos, porque había una vez en América, es un panorama de la literatura infantil y juvenil latinoamericana, hecho aquí en Chile, pero el panorama es de todo el continente. Ese es otro de los... Es un libraco, ahí estoy mostrando, es un libro grueso, grande, tapa dura también. Para quienes se están preguntando, bueno, ¿qué se está escribiendo en literatura infantil y juvenil? Bueno, este libro te hace el camino. Y ese libro además te señala el devenir, ¿me entiendes? Cómo, de dónde partimos, etcétera, etcétera. Es un gran libro, lo sacamos muy pronto. Un chilenosaurio. Dinosaurios imagínate, los chicos fans de los dinosaurios, este libro muestra los dinosaurios y otros saurios prehistóricos que vivieron en Chile, porque Chile tuvo sus dinosaurios, desde algunos chicocos que ni dan susto hasta unos tamaños gigantón que podrían dejarte como alfombra si te hubieran pisado. Son los fantásticos antiguos y ya extintos chilenosaurios. Así que este libro también de Esteban Cabezas y Fabián Rivas, queremos tanto a Fabián Rivas. Fabián, sí, es lo maravilloso. máximo. Bueno, y te quería mostrar estas revistas de Herder que son... Mira, son maravillosas. Uno piensa que en Chile
nadie quiere revista, se llama Philosophy and Company. Y es la revista más sensacional que te puedes imaginar. No es críptica, no está escrita en difícil. En académico. No, son académicos la mayoría, pero una editorial tan antigua, tiene más de 300 años, editorial alemana, pero situada en Barcelona, entonces publica también en castellano. No te puedes imaginar que esa editorial considera pero esencial el pensamiento de los jóvenes filósofos y sociólogos latinoamericanos. Entonces está lleno de los aportes actuales y de grandes polémicas entre Heidegger y la Valeria Campos, por decirte algo, o la de Ana Urenque, ¿me entiendes? Claro, además, si hay un momento en que necesitamos la filosofía con urgencia, es ahora. Es ahora, sí. Es ahora. Así que, bueno, se pueden acercar. Estas revistas las pueden encontrar en Liberalia. Las pueden encontrar, por supuesto, pedir en la librería digital prosaypolitica.cl, y además van a poder darle una mirada a un montón de novedades y también de clásicos. Justo ayer hablaba con un librero de lo importante que es tener acceso a los clásicos. Mira, sacamos un libro que se llama Desempolvando a los clásicos. Es importante que la gente joven sepa de dónde venimos, que hemos caminado como especie, que hemos caminado como chilenos, como latinoamericanos. Otra de las cosas que te quiero señalar aquí, porque me importa mucho, es una mirada latinoamericanista. Muy, muy comprometedora para nosotros. Claro, además cuando tú has hablado, Berta, has dado esos referentes, ¿no? Sí. De tu trabajo en México, de la conexión con Colombia, con Argentina, que en este caso es urgente, porque por supuesto hemos sido entrenados eurocéntricos, pero no somos nosotros, así que hay que pero fíjate que este gran magma cultural que es lo hispano o iberoamericano, lo latinoamericano, es muy interesante. Ya ves tú, el señor presidente de los Estados Unidos dijo que el castellano no era un lenguaje de pobres y de transhumantes, ¿me entiendes? Sí. Bueno, nosotros tenemos una cultura maravillosa que se remonta en línea directa hasta Grecia. Bueno, y eso hay que conocerlo, y ustedes lo pueden hacer a través de los libros. Hemos estado conversando, podríamos estar horas, así que la vamos a invitar de nuevo muchas veces, con Berta Concha, socia fundadora y directora de Librería Prosa y Política, y también editora de Liberalia. Gracias por venir, Berta, un honor tenerte acá. No, oye, te quiero decir una cosa, todos nuestros libros también están en la Librería El GAM, porque somos socios de Librería El GAM. Perfecto. Entonces, ahí pueden encontrar, está muy bien situada, es fácil llegar en locomoción colectiva, es fácil estacionar, lo que quiera. Perfecto. Librería El GAM tiene todo lo nuestro. Excelente, ese es un súper buen dato para cuando quieran la experiencia librería, pueden ir a Librería El GAM, además fabulosamente ubicada. Nosotros tenemos que ir a la música y ya regresamos para conversar con el director de la Escuela de Periodismo de UNIAC, Raúl Herrera.